Ya es oficial, Xevi Puyol es nuevo director deportivo de Baskonia y hoy en el canal analizamos un movimiento estratégico e histórico y clave no solo para el corto plazo, sino para el medio del club de Vitoria. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Baskonia, mercado de fichajes y creo que este es el primer vídeo que hago dedicado a un director deportivo. Y es que Baskonia acaba de anunciar, minutos después de que ya lo comunicara oficialmente en una rueda de prensa en Manresa, que Xevi Puyol se convierte en nuevo secretario técnico de Baskonia, que se une al equipo de Vitoria que buscaba un cambio de cara al medio plazo, no solo al corto, y bueno, pues da la sensación de que la llegada de Xevi Puyol, alguien de 35 años que lo ha hecho de maravilla en Manresa, en el club de su vida, bueno, pues lo puede trasladar a Vitoria. Y vamos a hablar de ello, vamos a analizar muchos detalles. Os invito a que estéis en el otro vídeo que he publicado en el día de hoy, donde hemos hablado con Carles Jodar, con Rafa Muntión, con Gerard Solé, de muchos temas relacionados con Xevi Puyol, desde diferentes puntos de vista, Manresa, alguien que conoce también a nivel internacional y mercado y que conoce personalmente a Xevi Puyol como Gerard Solé, y Rafa Muntión, que vamos a contar de Rafa y la cantidad de partidos que ha visto y cómo, bueno, pues en su caso lo preguntaba, ¿no?, por la figura de Alfredo Salazar, con la que ha compartido toda su trayectoria profesional. Y bueno, pues Alfredo, por cierto, una de las novedades, seguirá dentro del club. Voy a grabar lo más rápido posible, hace mucho calor, pero tenía que traeros este vídeo porque aquí estamos con la candente actualidad, así que te invito a que te suscribas, a que me des tu opinión sobre Xevi Puyol, si eres de Manresa, si eres de Baskonia, donde tú quieras, pero que estés aquí hablando con nosotros de baloncesto. Y además, hay que dar las gracias a nuestro patrocinador, que está además en un momento histórico para el Baskonia. Clinic nos va a acompañar todo el verano con Baskonia en el centro de Vitoria, donde la parada del tranvía de Angulema, 14 especialidades médicas, sobre todo especialistas en odontología, ya sea para los niños, con el PADI, ya sea con adultos, ya sea porque tienes que cuidarte. Ellos están ahí, te acompañan. Visita su web, que tienes enlace aquí en la descripción, y creo que, bueno, pues vas a encontrar en Vitoria y con mucha experiencia, entendiéndote, que es importante cuando no te encuentras bien, y sobre todo que te arropan y te acompañan en este proceso hasta encontrarte al 100%. Por ejemplo, gente que se pone a hacer deporte ahora ya con el buen tiempo, readaptadores, fisios, de todo, absolutamente. Bueno, os leo rápidamente el comunicado que ha publicado Baskonia. Dice: Xevi Puyol, nuevo responsable de la Secretaría Técnica de Baskonia, dice que el catalán, se compromete con la entidad hasta el 2028, ¿vale? Así que importante este dato, y se incorpora de manera inmediata para la configuración de la temporada 25-26. Llega procedente de Manresa, en la que ha ejercido su labor profesional desde la 14-15, muy joven, la verdad, y Puyol toma el relevo de Alfredo Salazar, que continuará trabajando dentro de la estructura deportiva del club vitoriano. Bueno, ¿qué pasa con esto? Tema importante, aquí, primero, Xevi Puyol, teníamos, una vez que ya había salido la información y que se marchaba de Manresa, la duda de dónde, cómo y qué encaje iba a tener dentro del club. Baskonia es un club que sí que ha crecido en muchas áreas, pero en lo deportivo, Josan Kerejeta como presidente, Félix Fernández, que siempre ha estado acompañando a Alfredo Salazar, que es el gran arquitecto, el hombre de confianza de Josan Kerejeta y probablemente uno de los mejores directores deportivos de la historia del baloncesto europeo. Fue el primero que se fue a Argentina, Luis Scola, Chapo Noccioni, Pablo Prigioni, Calderón, Garbajosa, puede ser los últimos Poirier, descubrimientos también de jugadores muy importantes, que bueno, pues que son muchos, de una lista interminable de jugadores que han marcado la historia del club y que él nunca quiso marcharse. Él optó por quedarse en Vitoria y ser junto a Josan Kerejeta dos de las piezas clave, y luego ya pues con el entrenador que tocase, especialmente con la figura de Dusko Ivanovic. Pero bueno, centrado en esto, había dudas de si iba a ser el cambio de Alfredo se marcha, Xevi Puyol llega. Yo creo que la figura de Félix es diferente, tiene otro rol completamente distinto, aunque ha acompañado mucho a Alfredo Salazar en este viaje. Bueno, la realidad es que Xevi Puyol va a ser el secretario técnico, que Alfredo Salazar va a seguir en la disciplina, pero que estará en otras tareas o que estará acompañándole, pero a la cabeza visible. El que fiche, el que acierta o se equivoca, será Xevi Puyol, que creo que es un paso muy importante. Esto es algo que os he comentado mucho y que hicimos un vídeo hace una semana hablando precisamente del futuro de la plantilla en este caso, Baskonia, y os hablaba de la figura de ese director deportivo, de que acompañara a Lasso, que construyera una plantilla junto al técnico vitoriano, bueno, de ese salto, y bueno, pues da la sensación de que en este caso Baskonia va a tener a Xevi Puyol como ese arma. Alfredo Salazar, que yo creo que va a seguir acompañando, aportando esos toques de genialidad, de talento, de nombres que nadie espera en el mercado, y luego, bueno, pues la figura de Félix Fernández. ¿Qué podemos destacar de Xevi Puyol? Bueno, primero, la gente lo más fácil, es muy joven. Si quieres conocer más sobre su historia, os voy a dejar dos entrevistas aquí en el canal, una que fue hace esta temporada, no, la pasada, en la que hablamos con él, junto a Rafa Muntión, de su vida. A mí la verdad que me interesaba mucho conocer cómo era él, porque todo lo que había leído, todo lo que había oído de él eran maravillas y me encantó. Y este año, que estuvimos hace muy poquito tiempo, en octubre o noviembre, hablando
con él sobre un proyecto, sobre Diego Campos, sobre la salida de Pedro Martínez, sobre cómo era su idea de baloncesto. Ahí lo vais a tener. Opinión, creo que Baskonia necesitaba a alguien que le diera aire fresco al equipo, que encontrara otras ideas que complementaran a lo que Alfredo Salazar había hecho durante todo este tiempo. Y en cierta manera, y lo ha dicho en la comunicación Xevi Puyol, que se le ha visto muy emocionado en su despedida de Manresa, no es para menos, que tiene cierto paralelismo Manresa y Baskonia, y yo estoy de acuerdo, dos clubes que uno en Euroliga, otro en ACB, no es el más importante en el sentido de económicamente, pero que tienen realidades muy competitivas, con una comunidad o un público muy fiel, que les acompaña en todo momento, que creen en ellos y que siempre van buscando jugadores que pasan bajo el radar para convertirlos en estrellas. Bueno, probablemente dentro de los highlights de un chico de 35 años, Moneke, Joe Thomason, Bacco, Silvan Francisco, Jan Kubasima, Cameron Hunt, Derrick Alston Jr., estoy poniendo varios. E incluso os diré que para mí es más importante, porque en el acierto todo el mundo se acuerda, cuando el proyecto de Pedro Martínez estaba peleando por el descenso, 3 victorias en la primera vuelta, esto hace un par de temporadas, fue capaz de, bueno, no acertaron, reconstruir el equipo, darle una vuelta y convertir a Manresa en un equipo de segunda vuelta que se acabó salvando y demostrando que tenía un gran entrenador y un gran director deportivo. ¿Por qué un director deportivo? Y esto lo digo a partir de ahora porque como Xevi Puyol acertará muchas y de verdad que yo creo que lo va a hacer, pero se equivocará porque esto es la vida, o sea, me refiero, esto es como el que tira en un triple, lo puedes meter o fallar. Hay dos cuestiones, todo lo bueno que sea será qué porcentaje tienes. Creo que va a tener un porcentaje muy alto, pero va a equivocarse alguna vez. Y alguno cuando se equivoque dirá, no es como Alfredo. Bueno, como Alfredo solo hay uno, que es un auténtico genio, pero creo que Xevi Puyol camina para ser una pieza muy importante en la historia del baloncesto europeo. De verdad que me alegro, ya sabéis que tengo estima personal de las 2 veces que he estado con Xevi Puyol y que me parece que es de estas personas que dices, el baloncesto tiene un talento especial, tiene algo que detecta, es un hombre que vive el baloncesto, toda la gente de Manresa también nos dice lo mismo respecto al tipo de persona que es, y creo que va a entender la identidad que busca un equipo, porque no es solo que Baskonia fichara un director deportivo, sino que fichara a alguien que encajara o que entendiera la identidad del tipo de jugador que quiere fichar Baskonia. Con esto, ¿qué creo que va a pasar? Bueno, primero que va a haber un trabajo que ya llevará hecho Baskonia de base, que no tiene a priori, porque acabe en contrato, muchos jugadores que acaben contrato, tenéis el vídeo específicamente en el canal hablando del tema, pero va a tener que decidir qué 2 extracomunitarios tiene, Forrest, Howard, qué va a pasar con el tema de los cupos, va a buscar un perfil más joven, más veterano, cómo va a hacer una plantilla más larga con recursos económicos más amplios que Manresa, pero obviamente lejos de Hapoel, Dubái, bueno, por supuesto los Panathinaikos, Olympiacos, Real Madrid o Barcelona. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, creo que eso es un reto muy bonito y que creo que habrá que ver cómo se desenvuelven. A partir de aquí, el lunes hay un desayuno informativo de Félix Fernández que hablará en Vitoria un poco de la figura de Xevi Puyol, entiendo que de Alfredo Salazar, de lo que pueda pasar con él y de qué tipo de plantilla va a construir, pero yo, si me pedís a día de hoy, a 13 de junio, nada, a las 5:30 de la tarde, creo que lo importante es que sea capaz de empaparse de la identidad del club, tengo muy pocas dudas de que eso lo va a hacer. 2, que explore con agencias, agentes y mercados que Baskonia no ha hecho, que creo que esto es importante, que sea capaz de recuperar pues, espacios donde Baskonia debe ser importante, con agentes que hoy en día son claves en la configuración de plantillas del baloncesto europeo, por lo menos tener contacto. No digo que tenga que ir solo a por una agencia de representación, sino que entienda un poco esa nueva realidad que se está construyendo en el baloncesto europeo, y que yo personalmente creo que una construcción de un equipo le pido proyecto, es decir, le pido medio-largo plazo, pero que en el corto sea un equipo que represente a una ciudad como Vitoria, que represente a un club como Baskonia, que este año, bajo la premisa también de José Anquerejeta, con esa frase de tenemos que espabilar, que lo ha dicho él, acuñado en un vídeo del 25 aniversario de Euroliga, bueno, que ese espabilar sea una identidad del equipo. Creo que ahora mismo, y me da la sensación, y si no los vasconistas que me lo pongan aquí en comentarios, creo que no le piden ganar un título, creo que le piden sentirse representados por ese club, por ese estilo de jugador. Vamos a ver qué decisiones toma, ¿no? Yo creo que es alguien que controla muy bien mercados que nadie os suele ir, Alemania, Francia, baloncesto serbio, Estados Unidos, bueno, creo que él tiene mucha capacidad en ese sentido, creo que puede aportar bastante, me parece una persona, por todo lo que me han contado, muy inteligente para captar todo lo que tiene que pasar alrededor de un club como Baskonia, y tiene un gran reto, más presupuesto, más exigencia, 72 partidos de base, o sea, lo normal es que Baskonia debería irse mínimo a 75, casi 80 partidos en una temporada, con lo cual tiene que construir una plantilla larga, y un conocimiento del mercado y unos resultados, porque esto es así, con Manresa ha hecho milagros, que bueno, pues veremos si es capaz de conseguirlo. Creo que es una noticia muy importante, decía que histórica, me parece que, bueno, yo llevo toda la vida siguiendo al Baskonia y nunca había visto un cambio de director deportivo, llega también por una cuestión de edad, por una cuestión de evolución también de la vida, pero creo que es una noticia clave, porque Baskonia es un club que no va a tener nunca el ingreso que vaya a tener Panathinaikos, ni el Hapoel, porque no se va a dar, porque es una ciudad de 250.000 habitantes. Pero sí que creo que es un equipo
que siempre, con lo que ha tenido, lo ha gestionado de maravilla, para vender, para comprar, para moverse. Vamos a ver qué decisiones toma, cómo se adapta a las tendencias de liga universitaria, si pesca jugadores de ese estilo, si va a buscar cupos de calidad, si prefiere jugar con veteranos, qué química tiene con Pablo Laso, que esto es muy importante. Ya lo vimos con Pedro Martín, hizo auténticas maravillas y creo que eso, bueno, pues es importante para entender un poco, ¿no?, cómo ha funcionado también ese binomio Pedro Martínez, Che y Puyol, que le ha ayudado mucho en esos arranques porque creo que se comprendieron de maravilla y de hecho siempre decimos, ¿no?, que a Pedro Martín lo que le gusta fichar son jugadores de Che y Puyol, y bueno, pues simplemente creo que era un paso importante, previo a todo lo que tenía que llegar, me refiero a nivel de salidas de jugadores, entradas de jugadores, y que Baskonia en una semana, porque hace una semana quedó eliminado de los cuartos de final ante el Real Madrid, ya tiene una de las piezas más importantes. Nuevo director deportivo 2028, Che y Puyol, lo analizaremos como siempre, por supuesto, aquí en el canal, todo lo que pase, pero hoy había que contar la llegada de Che y Puyol a los despachos de Baskonia. ¿Cómo lo veis vosotros? He aguantado el calor, está bajando el sol, pero he aguantado el calor aquí para contaros pues este movimiento que creo que es muy importante y que vamos a ver cómo se desenvuelve. Yo desde aquí le deseo la mejor de las suertes a alguien que además hemos podido conocer aquí en el canal en profundidad, y creo que, bueno, es de estas personas que te alegras que le vaya bien, y también que le vaya bien a Manresa, sinceramente, porque creo que Manresa ahora se encuentra en un momento un poco de duda, pues porque Che y Puyol te daba una garantía, había renovado 3 semanas antes y el propio Che había dicho que llegado algo que era un escenario que no imaginaba que se diera, se ha dado y tenía un buyout de salida. Y bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Yo creo que Manresa ya tiene una estructura muy conformada para seguir siendo un equipo que pelee, que por cierto, ha quedado un poco en el aire la opción de que vaya a jugar Eurocup. A ver qué pasa finalmente con Baxi Manresa, qué competición disputa la próxima temporada. Nos vemos en el próximo vídeo, seguimos hablando de básquet y no os perdáis el vídeo de esta mañana que he publicado hoy, hace un rato, con Rafa, con Nacho, o sea, con Gerard y con Carles Jodar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.